aquí estamos cumpliendo esta cita. Enhorabuena para todos y como siempre aquí les tenemos una buena conversación, buenos aprendizajes de manos o de palabras mejor, de nuestro queridísimo maestro Néstor Armando Alzate, a quien me place saludar en este momento. Buenas tardes, Tati, estás preciosa. Y estoy juiciosa, queda muy bien esa blusa, muchas estás muy linda. Gracias. Pero vos también estás muy hermosa, Gina. No, tranquila, no me mires, así que vos también estás muy hermosa. Estás muy hermosa. Pero, a ver, si pudiéramos mostrar esto, yo creo que esto nos dice todo. Léanoslo mientras tanto. A ver, pues, enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a otra parte sin mover nada, solo el corazón. ¡Ah! ¡Qué buena definición! ¡Qué Bellísima. profunda! No, estamos hablando de ese mensaje escrito que tuvo tanto valor, que sigue teniéndolo, pero que ahora tiene una diferencia. Es que antes podías coger la hoja y cuando eran cartas de amor, las muchachas siempre le echaban perfume. Era oler el perfume de la carta, era el placer de voltear la hoja. Ahora no, ahora la pantalla o el celular y... En el papel quedaba plasmado hasta el sudor. Si uno se esmeró mucho, si borró, el papel era muy diferente. Y cuando la mujer era muy atrevida, entonces ponía los labios pintados también, entonces era un beso. Eso definitivamente... Míralo por donde lo miren, no sé, tal vez nosotros los que somos románticos perdidos desde aquellas generaciones de los viejos, de pronto todavía se nos salta el corazón cuando recibimos algo de esto que uno puede decir de esa manera tan, Gina, tan bacana como saludaban en las cartas, decía: respetada señora Tatiana Díaz, paso a darle un saludo muy cordial en unión de los suyos y espero que esté muy bien. Ahora paso a contarle lo siguiente. Me encanta. Era casi que como una fórmula de rigor. Es ¿cierto? muy cierto, sí. No, igual también uno ve cómo han avanzado en las cartas. Esas cordialidades, esas formalidades, ya hasta las últimas cartas, hoy en día, cómo se hablan, cómo se escriben, porque también es una tecnología que se va renovando, ¿no? La escritura como una forma, una tecnología al alcance del ser humano. Entonces también vemos esas transformaciones, como por ejemplo se escribían cartas Manuelita Sáenz y Simón Bolívar. Uy, hay una carta. Cartas Hombre, encriptadas no de alguna manera en las buscar. que, claro, o sea, no era tan fácil decir cosas ahí porque se corría el riesgo de que cayera en manos de otras personas, entonces también tenía que tener eran medio crípticas, pero hay una carta bellísima que le escribe Manuela Sáenz al Libertador ya muerto. Y entonces dice cómo le evoca en la brisa marina, cuando ella terminó su vida viviendo en el puerto de Paita, murió en 1855, y en el puerto de Paita ella terminó su vida liando tabaco, envolviendo... ¿Qué quiere decir liando? Envolviendo el tabaco. Esto forma parte de la colección, pero bueno, aquí son puros tabaquitos. Liando tabaco y escribiendo cartas a los marineros. Los marineros llegaban a puerto y le pedían que ella escribiera cartas. Y le escribe una carta a Bolívar en la que le dice: te siento en el aire, en la brisa marina, una cosa espectacular. Uno decía, pues uno casi que podía ver a Bolívar ahí en esas palabras. Desde el corazón. Una cosa bellísima, bellísima. Y también con muchísima sensualidad, cartas cargadas eróticas, con una sensualidad, con un erotismo que hoy en día poco se explora. Pero además un erotismo muy respetuoso, una sensualidad, un erotismo que guardaba las formalidades del usted, no había mi amor, ni nada de esas cosas, no, ni bizcocho, ni papacito, ni mamacita, ni papuchis, ni nada de eso, sino que eran las formalidades del usted, vuesa merced, su excelencia. Le decía, Manuela Sáenz le decía a Bolívar en las cartas de amor su excelencia. Yo no sé, es que en internet uno encuentra tantas cosas que no sé. Acabo de encontrar algo, no sé si sea real o no, en www.radioenciclopedia.cu. Ahí, tú la tienes ahí. Ahí les contamos a los televidentes, Gina es tallerista del Banco de la República y por eso está aquí con nosotros. ¿La tienes ahí? Tenemos varias cartas, de hecho hay compilaciones, hay libros que se dedican a esto, a la escritura de cartas epistolar, y aquí hay algunas de las grandes cartas de amor
cartas de amor y de desamor. Oíste, no hay nada del círculo de lectores, pero hay muchos libros ¿No que tienes por ahí recopilan alguna libros. carta de la maestra del amor Ninon de L'Enclos? Vamos a ver, tendríamos No. que buscarla, pero por ejemplo acá hay algunas, por ejemplo de Simón Bolívar a Manuelita Sáenz. Leamos una de esas. Dice, Mientras la lees, ¿quieres tinto? bueno, sí, perfecto. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar cae perfecto. Bueno, mientras vas Él leyendo ya voy a sabe servir cómo los es el tintos. mío, qué rico cafecito. Bueno, dice, en julio de 1822 el Libertador entra triunfante a Quito y conoce a una joven de extraordinaria belleza y carácter indomable. Allí comienza una historia de amor apasionante e intensa como pocas, 1823. Acá es el saludo que tú dices, mi encantadora Manuela. Tu carta del 12 de Y eso era muy septiembre... atrevido decirlo. Sí, claro, me encantaba, Manuela. le das mucha Demasiado confianza. atrevido, le das demasiada mucha confianza. Es que él se tenía que tener confianza en ese momento. Sí, era muy entrador. Tu carta del 12 de septiembre me ha encantado. Yo también me ocupo de esta ardiente fiebre que nos devora, como a dos niños. Yo, viejo, sufro el mal que ya debía haber olvidado. Tú sola me tienes en este estado. Tú me pides que te diga que no quiero a nadie, o no, a nadie amo, a nadie amaré. El altar que tú habitas no será profanado por otro ídolo ni otra imagen, aunque fuera la del mismo Dios. Tú me has hecho idólatra de la humanidad hermosa de Manuela. Créeme, te amo y te amaré solo y una más, sola y no más. No te mates, vive para mí, vive para ti, vive para que consueles a los infieles y a tu amante, que suspira por verte. Estoy cansado del viaje y de todas las quejas de tu tierra, que no tengo tiempo ni de escribirte con letras chiquiticas y cartas grandotas como tú quieres. Pero en recompensa, si no rezo, estoy todo el día y la noche entera haciendo meditaciones enteras sobre tu gracia y sobre lo que te amo, sobre mi vuelta y lo que harás, y lo que haré cuando nos veamos otra vez. No puedo más con la mano, no sé escribir. Ay, no. ¿Qué No tal? necesita saber. No, y claro que... Abrió el corazón. Claro eso sí será verdad. No, eso era Claro. carreta. No. Que carta de él sí era, pero esa era carreta de él. Más mujeriego que pero Simón sí, Bolívar. pero no. por Hay una favor, compilación qué de cartas de carreta Simón tan- Bolívar a diferentes mujeres. Por Qué ejemplo, a Fanny carreta de... tan romántica. No, a Fanny de Villiers, la francesa, también le escribía de la misma manera. ¿No? Ustedes saben, Pero es que en ningún la momento primera gran dijo que eres la feminista, única. la primera gran feminista llamó Flora Tristán, que fue amante de Bolívar en Europa cuando él estuvo allá después de que enviudó, estando él muy joven. Y aunque se dice que Bolívar no tuvo hijos, parece que sí tuvo a Flora Tristán, era hija de él, que resultó ser la madre o la abuela de Paul Gauguin. Pero sí fue y le escribía unas cartas ardientes, así, esas cartas. Pero es que la carta se corre el peligro de que caiga en manos que no deben leerlas. Y obviamente que estos hombres públicos siempre estuvieron expuestos. Pero recordemos que el cartero es tan Néstor. antiguo como la humanidad. Bueno, Eso te quería preguntar. Ya voy a saludar a los televidentes que nos están escribiendo. Nos encanta que ya ni siquiera les tenemos que decir a dónde nos escriben. Les voy a repetir a los que no saben, a los que no conocen el teléfono. 305-316-6560, nuestra línea de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros. Pero yo quiero que antes, Néstor, que hagamos como esos datos, que digamos esos datos tan importantes, porque se dice correo porque alguien corrió. Claro, ¿Cómo fue la historia? Claro, porque es que desde la más remota antigüedad, naturalmente que quienes detentaban el poder en un imperio, para poder mantenerlo bajo su dominio, tenían que tener una permanente comunicación con los que eran sus gobernadores o sus generales. Entonces ellos enviaban correos de voz. El más antiguo, pues es decir, por lo menos el más legendario fue Filípides. Filípides, cuando el paso de las Termópilas, los 300 pues que hemos visto en las películas, comandados por Leónidas, cuando ellos le ganaron a los medos, mandaron el mensaje a Atenas para que dijeran que habían ganado. Y Filípides, hubo dos, no recuerdo el otro, que corrió hasta Esparta, y Filípides corrió hasta Atenas. Y ahí de la batalla, no, esto fue en la batalla de Maratón, uno fue de Leónidas, este otro es de la batalla de Maratón. Y llegó a Atenas
dio el mensaje y cayó muerto. Él hizo los 42 kilómetros, 195 metros, que es el maratón, de ahí viene la palabra maratón en el atletismo, Filípides. Pero siempre mandaron mensajeros, siempre eran de voz el mensaje. Pero luego se escribían en pieles o en pergaminos, pero con nudos. O con nudos, los quipus de los incas. Exacto. Y con el sello como, este es Filípides, ahí hay una ilustración de el Filípides. corredor de maratón. Y siempre lo sellaban, yo veo en las películas, en las series, que sellan como con... Lacre, se llama eso. Con el sello del rey. Sello. Es como una pasta que al entrar en contacto con el fuego se vuelve una masa. Entonces simplemente lo calientan, lo ponen, por ejemplo, este es el... Lo sellan. Aquí, en esta parte, a ver acá. Ahí en esta parte, aquí le ponen un sello, es decir, ponen primero la masa de ese lacre y encima le ponen el sello, y el sello tiene una forma de moneda, por ejemplo, con algunas características. Lo ponen aquí, lo cierran y al secarse, esto, de la única manera que se puede abrir es quebrando el lacre. Entonces ahí se dan cuenta que abrieron. Si la abrieron o no la abrieron. Cuando han abierto la importante. Carta. Porque Sí, no, la evolución de la carta es maravillosa. Pero también hubo otros mensajes que se mandaban, el más primitivo de todos es el tam-tam. Troncos huecos de árboles que se usaban como tambores. Y ahí empezaban a golpear los tambores y dependiendo de del sonido, de la cantidad de golpes, como también... Como el código Morse un poco. Eso, o también las señales de humo, que prendían la fogata y con una manta iban, tapaban el fuego, después dejaban salir una cantidad específica de humo, volvían y tapaban, y de acuerdo con la cantidad de humo que iban liberando, se iba formando el mensaje. No que las palabras, pues, sino que... entendían. Ellos entendían el código, que cuántas nubes, y muy pequeñas o muy grandes o muy densas, y si querían darle un tono distinto, entonces le metían leña verde, entonces el humo era más gris o más negro. Si querían que fuera más claro el mensaje, entonces era humo blanco, que lo conseguían con otros. En fin, ellos tenían ya su técnica. De ahí viene lo del humo blanco también en el Vaticano. Muy bien, nos encanta que ustedes nos escriban. Estamos hablando de mensajes escritos, de las formas de comunicación, pero una de esas es esta. Por ejemplo, doña María Luisa siempre se pone en contacto con nosotros, de San Javier, que saluda a la invitada, que porque estamos tan solitos, que pasó con César, está cumpliendo un compromiso muy importante aquí en el canal. Y debe estar comiendo buñuelos. Que entonces, ¿quién va a hablar de comida? Seguro que está tomando el algo sin nosotros. Néstor, el tinto, pues está muy romántico, qué rico el romanticismo, que qué recuerdos tan lindos. Nos dice las cartas, las esquelas, esas eran como las cartas también, de amor, sí, muy cuando noventero. Yo estaba adolescente. Y otras cositas lindas que no deberían desaparecer. Así es. Doña Luz Estela Osorio también está conectada con nosotros desde el Poblado. Qué tema tan apasionante, me encanta, que pesar que esta hermosa costumbre no sea de nuestros hijos, igual que recibir una carta de amor o un telegrama, pocas cosas. Me devuelvo a mi juventud. Felicitaciones y gracias por darnos estos ratos tan buenos y de conocimiento, porque vamos a aprender. Yo también estoy aprendiendo. Yo recuerdo cuando en el colegio nos ponían a hacer la prueba para aprender a hacer telegramas, y eso es un arte también. No solo las cartas, los telegramas eran un arte total. Era el Twitter de hoy. El Twitter, es verdad. El Twitter de hoy. No, pero es que el Twitter, 140 caracteres, ahí cabe mucho. Pero sí, pero en Telegrama estos eran 3, 4 palabras, porque eso. se cobraba era por palabra. Pero las esquelas son mucho más antiguas que los 90. Las antiguas son de los 60, 50. Lo que pasa es que van cambiando de forma, que eran unos sobres de distintos colores con algunas viñetas perfumadas, eran más para amor. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escribieron una carta o cuando recibieron una carta? Yo la escribí, este fin de semana escribí una carta. ¿A una letra? Sí, señora. A alguien que tenía que agradecerle algo y lo hice escribiendo. No sé si fue casualidad, pero lo has dejado de lado. Y sabes qué es lo más charro, que cuando yo dije, ay, no tengo un sobre, hice el dobladillo de quinceañera, porque antes siempre había un sobre. Sí. Siempre, claro. Ah, míralo, acá está el sobre que me tocó a mí, el azul y el rojo, que siempre llegaba, siempre llegaba la carta de los tíos que vivían. Lo que pasa es afuera. que hoy les llegó carta precisamente, y no cualquier carta, sino una carta de amor.
Por Dios, ¿hace cuánto yo no recibo esto? Pero mira esta Cuando les pregunten hermosura. cuándo fue la última vez que recibieron una carta, ya saben qué fecha decir. Entonces, ¡Qué hermoso! es una carta y no es cualquier carta, sino es una carta de amor y es precisamente dentro de ella que se condensa parte de las actividades que hacemos con los talleres de cartas. Para los televidentes que estaban diciendo qué lástima que esta costumbre se ha perdido, pues nosotros desde el Banco de la República, Tatiana Jaramillo y yo, que somos quienes hacemos los talleres, nos dedicamos precisamente a que no se pierda, a que continúe y a que perdure. Y la carta que tienen ustedes en las manos es una carta producto de alguno de los talleres que hemos hecho en calle. ¿Pero es el mismo texto? Sí, es ambos el mismo tenemos el mismo texto, texto. es Entonces el mismo léelo, texto. Tati. O sea que este fue hecho a puño y letra de alguien. A puño y letra de alguien y Beatriz además Gómez. está dirigido a alguien muy especial, que es la ciudad de Medellín. Que Wow. muchas veces nosotros... Beatriz Gómez Ochoa. Sí, nosotras muchas veces le escribimos a personas que amamos, a personas que conocemos, pero ¿cuántas veces le escribimos a la ciudad de Medellín, por ejemplo? Entonces, esa carta que vas a leer es un fragmento de una carta a de Medellín. esta carta. Querido amor, después de haber sobrevivido a la inmensa tristeza que dejó tu ausencia durante estas décadas, te quiero pedir un favor en nombre propio y de los medellinenses. Vuelve a mi ciudad, circula con el aire y con el viento, por los ríos y quebradas, entra por las puertas, ventanas, terrazas y por toda nuestra ciudad. Confúndete con el oxígeno para que estés en el interior de cada persona. Regresa como un cupido para que las personas jóvenes se enamoren y, si desean tener hijos, los amen. No permitas que el odio se inmiscuya porque es como la semilla mala que genera la violencia. Amor, vuelve a mi ciudad. Doña Beatriz Gómez Ochoa, abuela cuentacuentos. ¡Qué lindo! Sí, es Bellísima precioso. esta ¡Qué carta de lindo! amor. Sí, hoy vamos a tener Me algunos hizo recordar, fragmentos. ¿sabes qué? Esa canción de Depende también de ti. Ah, dale sí, sí, amor sí, a sí, claro. Medellín. Me hizo acordar inmediatamente. por Medellín. Nos sentíamos tan enamorados. Yo creo que todavía estamos recuperando ese amor por la ciudad, los que Sí, vivimos acá, cierto. los que están por fuera, también saben de qué estamos hablando. Hay evidencia de eso, que estamos poco a poco enamorándonos nuevamente de nuestra ciudad. Pero esto de las cartas, la correspondencia fue más potestativo de reyes y de nobles. El pueblo que era analfabeto no sabía escribir. Pero cuando ya el pueblo tiene acceso, después de la imprenta, a alguna forma de educación, empezó a escribir cartas. Se aparecieron los carteros como en el siglo XVII, algo así por el estilo. Pero realmente, la otra forma de escribir, que es bellísimo y que está primando más ahora, más que la carta, son las tarjetas postales y los mensajes, por ejemplo, de Navidad. El primer mensaje de Navidad fue escrito en 1848 y de ahí nació aquella frase que es muy famosa, que es el Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Oh yeah, estoy hablando bien. Sí, en 1848 y era un tríptico, eran 3 cuerpos. Tengo que traerla para mostrarla. Pero luego se hizo muy famosa estas postales. A ver, yo veo esta postal. A ver, aquí les voy a hacer un ejercicio precisamente para que podamos y los televidentes puedan entrar a entender de qué se trata todo este ejercicio de la escritura de cartas, que no viene sola. Viene acompañada de un montón de referencias, ¿cierto? Como lo fueron las tarjetas postales, que ya las vamos a ver. Y los sobres, son. las estampillas, que es parte de la colección filatélica del Banco de la República, que es lo que precisamente se busca promover. Y para entender todo ello, bueno, aquí tenemos sobre la mesa algunas formas de coleccionismo. Entonces voy a preguntarles a ustedes si aquí cuáles son. estuviera César, diría que estos son chocolates. Ah, no, él es capaz. Y es capaz de comérselos, si está vaco. Pero ya nos vas a contar también qué hace esto en la mesa. Claro, entonces, ¿qué es filolumenia? ¿Qué será el Néstor. coleccionismo? De eso se lo debo. Filolumenia, no, filo, yo sé que es amor, pero lumenia sí. Palo, filo, palo. Filo, Lumenia, luz. Ah. ¿Qué objetos habrán acá sobre la mesa que estén relacionados con el ¿Dijiste coleccionismo? filo, palo? Sí. Pero también amor. Bueno. Filosofía, entonces, Ah, bueno, sí. filo, sí. Pero esta tiene que ver con palo y luz. Ajá. ¿Qué tendrá, qué Palo y elementos? luz. Entonces un fósforo.
es el coleccionismo de cajitas de fósforos. ¿Ustedes se acuerdan de estas cajitas de Claro, fósforos? Fósforos Claro. el Rey, Eso no una fábrica que existe era de Manizales. Eso existe todavía. Todavía se ¿no? encuentran, pero la cuestión es quién utiliza fósforos hoy en día. No, es verdad, Sí, es no, verdad. Entonces, recuerdan que venían con la baraja española, entonces uno los iba coleccionando para hacer su propio juego de cartas. Además, porque, ¡Qué hermosura! claro, una forma de coleccionar las Ay, cajitas Frida de Kahlo, fósforos véala. es porque nos recuerdan los lugares que hemos visitado, los países donde hemos estado, los bares, restaurantes. Esto no es muy empleado, no es muy utilizado. O sea acá que hay en- muchas en personas Colombia. que coleccionan cajitas de Cajitas fósforos. de Vamos a fósforo. hacer una pausa porque nos vas a seguir enseñando. Claro. Y cuando regresemos, muy atentos porque les tenemos una nota hermosísima que nos preparó Natalia González, nuestra periodista, y nos va a contar una empresa. Hay una empresa que se creó a partir de estas ideas, de tener un cartero que vaya, que lleve cartas, que motive a las personas a que hagan esto. Es una nota hermosísima, así es que vean estos mensajes importantes y ya regresamos con esa nota. Mi nombre es Aurestela Vélez Morales y soy la fundadora de este proyecto del cartero. Es como un sueño de mi infancia hecho realidad. Yo soy la 11 de una familia de 12 hermanos y yo conocí por primera vez un cartero porque uno de mis hermanos, el segundo, Memo, era muy travieso y se le escapaba a mi mamá 2, 3, 4 días. Pasaron un mes y mi mamá no supo de Memo. Y un día llegó el cartero y era un capitán de un buque, el buque Santa Mónica, contándole que a Memo lo habían encontrado en el barco que se había ido de Polizón, de Cartagena a Nueva York. Entonces así fue como yo vi el primer cartero y a mis hermanas les llegaban cartas. Yo me acuerdo que llegábamos del colegio, uno tiraba la mochila y uno decía, llegó el cartero, hay carta para mí. Entonces yo tengo recuerdos muy lindos porque era un personaje que se desplazaba tranquilo, eran en bicicleta. Nada supera eso, poder recibir una carta, destapar el sobre, sentir ese aroma a papel. Vos sos como conectada ahí mismo con esa persona. Hay una real conexión. Yo en estos 2 años yo creo que hemos escrito más de 300 cartas. Hicimos un envío muy lindo de una abuela para una nieta, por ejemplo. Esa abuela nos vio una vez en un programa y nos llamó que la nieta había visto el programa y que le había dicho yo nunca he recibido un cartero, entonces que como iba a cumplir años, que ella quería mandarle una carta a su nieta, pero que no con flores sino con una planta, porque ellas dos jardineaban y que le quería mandar unas mentas porque le encantaban las mentas. Entonces ustedes no se imaginan ese envío, lo lindo, esa niña toda coqueta, así, asomada en un balcón esperando al cartero, hermosísimo fue. Hemos logrado que las personas escriban, desaten esas palabras, tanto hemos tenido remitentes de amor, de agradecimiento, de felicidad. El cliente nos envía, nos contacta por teléfono, por WhatsApp, o por Instagram, o por Facebook, que me piden información, que cómo es, que cuánto cuesta. Entonces yo les mando la propuesta. La propuesta incluye cómo deben de solicitar el envío, las instrucciones pues de cómo solicitarlo. Entonces en la propuesta tenemos los paquetes románticos que tenemos, que son los clásicos, que es como lo que yo quería ofrecer y como yo me soñé siempre el cartero, alguien en bicicleta, una bicicleta con flores, el cartero con esa vestimenta tan bonita, tan nostálgica. Entonces esos son los paquetes básicos que van con flores. Y tenemos unos básicos que es simplemente gente que no quiere mandar ni flores ni nada porque es un saludo o un agradecimiento, entonces solo quieren un texto. Tenemos el básico 1 y el básico 2, que es la transcripción a máquina, o el básico romántico, que es transcripción en caligrafía, sin flores, sin vino, sin chocolate la propuesta. Entonces tenemos unos complementos que son vinos y chocolates, y las flores sí las manejo yo. Entonces como que nos extendamos un poquito y nos conectemos como con las personas de una manera más profunda, digo yo. Eso es lo que pretendemos, inundar a Medellín de carteros así llenos de flores.
Muchísimas gracias y sobre todo por hacernos sonreír y recordar y que se sientan nostálgicos. Nos encanta que nos escriban, que nos digan que se sienten felices, que volvieron a su juventud. Por acá saludamos a los televidentes. Doña Blanca, que nos escribe, nos dice: estoy acompañada de ustedes y tejiendo crochet. Qué rico, ¿ah? Qué delicia. Por acá está Felipe Saldarriaga, que nos dice qué buen tema, mejor dicho, las cartas tan amorosas y románticas, como diría alguien, me ericé. Por acá también está con nosotros Julián desde Marinilla, que nos dice que en fechas especiales como cumpleaños o Día del Padre o de la Madre, hace cartas para los papás y las guardan en una cajita, ¿cómo no? Bueno, ahora sí, entonces, manos a la obra. Oíste, no, pero el de esta nota... Ese cartero, como diría un amigo mío, es muy fisosticado. Ya con moto y todo. No sofisticado, no fisosticado, de moto y todo. El prototipo del cartero amable y bondadoso, Jaimito, el del Chavo del Ocho. Ah, claro, no. Pero yo creo que es el último cartero que quedó, pues, Jaimito. El del Chavo seguramente. Seguramente. El del Chavo. Sí, el del Chavo del Ocho. Claro, lo que pasa es que las ciudades ya han crecido. Oriundo de Tangamandapio. Un pueblo con crepúsculos arrebolados. Sí, hermoso. Pero, bueno, decías que primero miremos la filolumenia, ¿cierto? Filolumenia, bueno. Esto es para entender un poco el tema del coleccionismo y a lo que vamos con las estampillas, que son las que precisamente garantizaban que nos llegaran las cartas. Entonces vamos por pasos para entender todo lo que tenía que pasar para que nos llegara la carta. Para que la carta permanezca en el tiempo debe ser guardada en cajita. Sigue pues. Completamente. Entonces también se convierte en colección. Esta es una manera en la que, porque ustedes coleccionan algo en casa. Yo libros. ¿Libros? Sí. Pues esa es la siguiente nombre del coleccionismo y es bibliofilia. Es el coleccionismo de libros. Bueno, vitolfilia. No, ¿qué es eso? Vitolfilia. Vitolfilia. No, vitolas. ¿Qué son vitolas? Algo que está aquí en la mesa. ¿Qué serán estas cositas? No. Las etiquetas del tabaco. ¿Eso se llama vitola? Vitolas, son las vitolas. Vitola, yo dije, eran victrolas. No, vitolas. Vitolas. Son las etiquetas. Claro, nosotros no somos muy consumidores del tabaco, pero la gente tiene que venir de Cuba. Esto tiene que venir de Cuba. Sí, claro. Y es precisamente porque es ese tipo de coleccionismo por la imagen, por el año, por la forma, por los colores. Bueno, aquí va a haber una historia que tú nos vas a contar y es cartofilia. ¿A qué es cartofilia? Cartofilia, supongo yo que es colección de cartas, ¿no? Y de postales, son de todos los mensajes postales, escritos. De las postales, porque lo que estábamos hablando, en las postales había un espacio, era una forma de carta también, pero la que hablaba más de un lugar que se visitaba, ¿cierto? Era un souvenir que se firma por detrás y le manda desde... Todavía existen, siempre en las tienditas de vos ha salido por ahí, me han mandado a mi postal. Voy a traerle una postal. Y es que la postal es como una hija, más o menos, o una prima de lo que viene siendo la estampilla, porque nos permite ampliar un poquito más ese rasgo de la imagen, que ya vamos a entrar a hablar de la estampilla, pero tú tienes una historia muy interesante. Y que tiene su historia también del lugar en el que, por ejemplo, esta es Santorini. Ay, qué delicia. ¿Usted sabe qué fue Santorini? Solo pensarlo me relajo. No, pero ¿usted sabe qué fue Santorini? ¿Quién fue Santorini? ¿Usted va a hablar de la Atlántida? Sí. Pues de acuerdo con lo que dicen muchos, la verdadera Atlántida estuvo aquí, en esta isla, se llama Santorini o Santorín. En Grecia. En el año 1570 ocurrió la erupción más grande de toda la historia. Oscureció el sol por más de un mes. Y el material magma y piroclástico que liberó llegó hasta el centro de Europa. Miren, Santorín. Esta parte que se ve aquí abajo, enseguida se la muestro a ustedes, que parece como una cala, un refugio del mar donde uno se puede adentrar, es el cráter. Es que voló la isla completa, la voló. Y solamente quedó esto que estamos viendo aquí, vea, esta parte que estamos viendo ahí los televidentes, que es una cala y esta que es otra rada también. Pero todo esto era un cráter.
y voló la isla entera en el año 1570. Wow. Se dice que de aquí pudo haber salido la historia de la Atlántida porque había una civilización minoica, o sea, procedente de la isla de Minos, que era muy adelantada. Algunos dicen que pudo ser la Atlántida. ¿Ah? Esto es como un adelanto, un paréntesis de descubra la imagen del juego. Ve, podría ser, ve, Santorini, yo nunca lo he hecho, lo voy a hacer. Muy bien, entonces esta es esto. una postal de Santorini que muchas veces, pero esta no la tiene isla nada de Santorini. Esta no tiene nada. No, Para esa que sepan, vea, la erupción volcánica más grande de toda la historia ocurrió aquí, vea. Wow, qué bien. Pero venga, tengo una duda. Entonces, estamos conociendo las palabras, ¿cierto? ¿Cómo se le dice a todas estas colecciones? Pero las cartas las enviaba uno por el servicio de correo. Los Correcto. telegramas también. Estas postales uno las podía enviar, pero también yo veo que la costumbre es traerlas como con un souvenir. Se entrega la postal y se entrega como el detallito que trajo la persona de ese Pero lugar. ya eso es una costumbre Ya es mucho una más costumbre. tardía. Ok. Pero regularmente el viajero te mandaba una postal y punto, Ah, la ¿cierto? mandaba y ya. Sí, También. solamente se enviaba. Ya digamos que como nos ahorramos mucho tiempo yendo hasta pues a enviarla, dinero, todo eso, ya la gente lo que hace es comprar las postales y cuando vuelven a su lugar Las de reparten. origen, sí, las reparten. Entonces, bueno, hay ¿Cómo se llama? postales. Cartofilia. Entonces, y de ahí se desprende otra posibilidad Por para ejemplo, coleccionar otras cosas como son las monedas, ¿cierto? Este es el Entonces, la museo. gente compartía la La moneda. moneda Claro, del país donde se estaba visitando. Por ejemplo, este es del Museo del Castillo de aquí de Medellín. Claro, Este que es mucha un- gente todavía no conoce que en Medellín hay un castillo del estilo gótico medieval. Yo le tengo otro. Aquí hay, Ay, lo vamos a sí, llevar, vamos pero a hacer. no diga nada que eso es sorpresa para los televidentes. Sorpresa, En plena ciudad hay un castillo, sorpresa. no como el castillo de allí, sino en plena ciudad, en un barrio de la ciudad y vamos a ir allá. Permítanme saludar a Gina que está con nosotros. Dice, hola, buenas tardes, quiero felicitarlos por este programa tan bello. Me encanta, a pesar de mi edad, como que a pesar de la edad, si es una sardina. Disfruto mucho escribiendo cartas y les hago siempre tarjetas a todos en mi casa en las fechas especiales. Como saben, estoy viviendo en Manizales y conozco a Tati Jaramillo. ¿Quién será Tati? Mi compañera de trabajo con la que Del hacemos Banco los de la talleres. República. Un abracito, los quiero mucho, mi familia Televid. Gina, también te queremos muchísimo. Por acá está conectada con nosotros. Qué maravilloso sería retomar, entre otras, esta linda costumbre de escribir cartas como en otros tiempos. Esto despertaría quizá el deseo de enamorarse de verdad. Es verdad. Soy Laura y me ocasiona cierta tristeza pensar que ahora no nos enamoramos. Claro que sí. Margarita Inescano, me encanta este tema y me acordé de mi mamá, tiene guardadas las cartas que mi papá le mandaba como en 1940, pueden creerlo, y ella tiene 97, era cuando acababa de salir de bachillerato. Ah, qué No se le vaya a hermosura. ocurrir botar esas cartas, No, doña eso Margarita. es un tesoro. Claro, doña Pani Estela también está conectada con nosotros, gracias a todos y qué bueno que les encanta el programa de hoy. Pero una carta que se respete, la postal también, la postal y la carta que se respeten, tiene mucho valor es cuando se envía, porque es que además lleva un valor agregado y son las estampillas. Claro ¿Ah? que sí, que eso es el siguiente tipo de coleccionismo que vamos a ver, que es Filatelia. filatelia, Y nosotros hicimos un programa específicamente con sobre ustedes. filatelia, claro. Y de eso es lo que nosotros hacemos en los talleres de cartas, así que todos esos televidentes que están diciendo que qué nostalgia, qué rico volverlo a hacer, aquí les comento que con el Banco de la República hacemos dos talleres fijos en el mes. Uno es en el Banco de la República, que queda en el Parque Berrío, en el 4º piso, donde queda la colección de filatelia. Ahí la hacemos el primer miércoles de cada mes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, así que todos esos televidentes que quieren volver a escribir cartas son bienvenidos a este taller para que lo hagan. Qué rico. Y en espacio público, que es el Banco de la República hace alianzas con otras instituciones de la ciudad, en este caso con Confama, se hace en la plazoleta de San Ignacio el último viernes del mes, es decir, este viernes, de 2 a 4 de la tarde. Este viernes de Este 2 a 4 viernes, los entonces. esperan en San Ignacio. En la plazoleta San Ignacio. Perfecto. Pero ¿en qué parte de la plazoleta? En la plazoleta hay un Ahí gran en- mercadillo y nos van a identificar porque están los manteles, está la máquina de escribir, estamos con las cartas, estamos vestidas de Es un carteras. mercadillo sí. delicioso. Y nosotros estamos vestidas como carteras y tenemos todos los souvenirs y disponemos todo para que la gente escriba las cartas. Ve. Y de ahí entramos entonces con este juego precisamente de coleccionismo
para hablar de las estampillas. Oíste, si te volteas para allá o te descuidas un momentico, te robo esta. No, sí, no, yo esa lo es veo muy como enamorado importante. de esa carta. ¿Por qué tiene adentro? No, Es es el que sobre este del es el primer día. suceso más grande de la historia de la humanidad después del nacimiento de Cristo, para mí. Wow, a ver, ¿qué es? Te lo voy a decir. First Man on the Moon. El hombre en la luna. Washington, septiembre 9 de 1969. Wow. Y miren este sobre. Men's First Landing on the Moon. Tradúcelo. Hombres primero, los primeros primeros hombres hombres que llegan a la, que se posan sobre la luna, que están sobre la luna. Armstrong, Collins y Aldrin. Aquí Y mira el están. sello, Washington, septiembre 9, 1969. Ese sobre que tienes en la mano es lo que se conoce como un sobre del primer día. Cuando se emiten las estampillas. Veamos esa digamos, La primera. estampilla. Sí, hay todo un lanzamiento, ¿cierto? de las estampillas. Volvamos a ver esta estampilla. Claro Que que mira, sí. volvamos a ver esta estampilla. Para que podamos ver los detalles. Entonces, cuando se hace la emisión de la estampilla, se hace un lanzamiento y se conoce el sobre del primer día, Mire, que es mire, este ahí sobre. está, la estampilla, mire. La Ahí está. estampilla sin sellar, sin el matasellos. Vean que hay unos matasellos Sí. como Está al ladito. alrededor, pero la estampilla está intacta. Y ahí dice sobre del primer día. 10 centavos de dólar. Exactamente. Ese Valió fue el esto. primer hombre en la luna. Muy Primer bien. hombre en ¡Qué Por eso ese maravilla! sobre Oye. tiene un valor adicional. No, pero por favor. No se descuide, no Ve, se descuide que no, lo no, negocia. lo devuelvo. Lo negocia. devuelvo, lo Doña devuelvo. Diela en Pereira, vamos a orar por usted, que le vaya muy bien. Aquí estamos conectados, ya le voy a escribir. También nos está saludando una amiga desde Canadá. Estuve en Colombia y busqué una credencial para darle a mi esposo y tristemente ya no las venden. Nos saluda desde Canadá, pero ¿cuál es su nombre? ¿Será doña Cecilia? Debe ser. Bueno, un abrazo, Ve, muchas cosas por hacer. ve, Vamos a pero venga, escribir venga, una antes de carta. que vamos a dar esta pausa, lástima que también las tiendas, yo creo que todavía hay, pero me parece que ya son como están como en vías de extinción. Las tiendas de sentimientos que tenían tarjetas y motivos. Si usted me hace comerciales, se los voy a cobrar. No, pero es No, que sí pero mira que ya yo no he no existen mencionado las ninguna credenciales. comercial. Yo creo que ella se refiere a eso. A las postales. Esas Sí. carticas, no, las que eran como una tarjeta de crédito, pero que eran unas Que se siguen vendiendo unas en esas- esquelas y unas tarjeticas credenciales y unas tarjetas de estas también que de uno podía. plástico. Yo creo que eso sí ya no lo Todavía- hace. Ojalá. todavía pero ya Doña están en vías de Cecilia extinción. Salas, esa es nuestra televidente que está conectada desde Panamá. Desde Tenemos Canadá. de Canadá, ¿qué estaba diciendo yo? Es que por aquí alguien me estaba escribiendo de Perú. En fin, ya los vamos a ir saludando a todos, no se muevan. Don Néstor, ¿ya hizo suya esa carta del viaje a la luna? No, yo lo ¿Aún no? devolví. Y ve, pero es que mira, la Gina se las trae. Como yo porque la llegó, escondo, yo llegué yo y se la la puse aquí, y ahí mismo llegó y ¡pum! La tapó para que no la volviera yo a ver. Como quien dice, mejor Es que cuidémosla mejor aquí, marcarla. tengámosla aquí. Sí, vale sí. muchísimo. Pero no te pongas coloradita que así fue. Sí, mejor la guardo aquí. No, tranquilo. Vamos tranquilo. aprendiendo. Bibliofilia, filolumenia, vitolfilia, cartofilia, filatelia. Filatelia. Esto todavía sigo intrigada. No, es para mostrar las etiquetas que hacían parte de los Yo tabacos. decía, entonces Sí. que hay gente que Claro. colecciona tabacos, pero eso debe tener también un nombre. Es para mostrar las etiquetas precisamente donde van. Y bueno, no, en el mundo de las cartas es mucho lo que se puede descubrir y mucho lo que se puede hablar, ¿no? Porque aquí les traigo muestras de algunas cartas. Perdóname. Ese sobre, por Uy, ejemplo, esto hay es una cosa sobres, bellísima. hay sobres que nos hablan del lugar de origen solamente ¿De por dónde el viene sobre esta? que es. Viene ¿De qué color de es la Perú. bandera? Miren ustedes, viene de Perú, es que me acaba de llamar la atención porque aquí hay un colibrí. Vamos a mirarla. Vea. Este colibrí es una de las figuras centrales de las líneas de Nazca, del desierto de Nazca, este colibrí. Y tiene más de 100 metros de extremo a extremo y de ala a ala. Un colibrí. Es una de las famosas líneas del desierto de Nazca, que desafortunadamente hace poquito un camionero llegó y pasó por allí y dañó un montón. Pero vea, me ¡Qué llama la lindo! atención. Y ¡Qué viene guau! del Callao número 6, Lima, Perú. Ay, aquí está
está también la estampilla. Y es que la estampilla tiene todavía mucho más valor cuando se conserva en su sobre original, porque nos permite detallar la fecha, a quién la envía, a quién se la envía. Y si nos damos cuenta, esta estampilla ya está sellada por el matasellos, que es lo que nos permitía entender que la carta ya había sido pagada, ¿cierto? Que es ese precisamente el valor de la estampilla. Sí. Que es, porque antes las cartas quien las pagaba era quien las recibía, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba si yo no tenía dinero en el momento que me llegaba la carta? Además muy arbitrario. Claro, además se perdía todo el esfuerzo. No, y muy arbitrario que yo vaya a recibir un momentico escribido porque tengo que pagarla yo. También, llamadas por cobrar. Eso era pues, en los tiempos de UPA, que era, vea, una llamada que llegaba a los pueblos, ¿no? Entonces la central telefónica lo llamaban a una llamada por cobrar a que yo tenía que pagar la llamada cuando me llamaban a mí. Lo mismo sucede con estas cartas. Y para y con los telegramas también, ¿no? También pasaba lo mismo. Claro, para resolver ese tema de un montón de recursos que se disponían para que se enviara la carta y que a la hora del té no tuviera el que la iba a recibir el dinero, se creó la estampilla en 1840. O que no lo encontraban. O que no lo encontraban también. Sí. Entonces la estampilla es el importe, con eso se paga el envío. Exactamente. Es por eso que encontramos cartas que según qué tan lejos viajen, es la cantidad de estampillas, porque cada estampilla tiene un valor. Entonces, era como hacer el costo total según las monedas o los billetes, o sea, o lo que en ese representa caso serían el costo. 80, a ver, pero... Además porque es de Bulgaria. Sí. De Bulgaria viajando a Colombia se necesitaron 4 estampillas de ese valor. 0,20 centavos de la moneda de allá. allá. De la moneda de allá, no sé cuál sea, no recuerdo cuál sea. Miren, ustedes estaban preguntando ahorita cuáles eran las credenciales. Pues bien, doña Olga Sofía Molina nos manda una credencial. Está horizontal, pero ahí la van a ver. Dice, el mejor regalo es haberte conocido. Ella se está acordando probablemente de un amor, de un novio. Gracias por tu presencia. La firma firmada y por el otro lado. Ahí está. Doña Rosita, muchísimas gracias. Nos encanta que nos haya compartido esa imagen. Bien, entonces, por cada viaje, una estampilla. O las estampillas que se necesitaran para pagarlo, porque no era lo mismo. Para poderlo pagar. No es lo mismo pagar una carta de acá de aquí de a Medellín, Santa Fe de Antioquia, eso, al Chocó, ¿cierto? Porque que se necesitaban otros, o a Bulgaria, por ejemplo, que ahí es donde entra el sobre aéreo, que es este que conocemos, porque precisamente entra un medio de transporte que nos permite ya una comunicación más cercana entre continentes. Y por ejemplo, en este caso la de Bulgaria que vimos ahorita, son 0,20, o sea, 20 centavos de, bueno, no sé. Del billete de allá, de la moneda de allá. Sí, es fragmentado, pues, un precio fragmentado. Entonces, si el envío vale un peso o vale 1,20, entonces son 5 de estos. ¿Cierto? Si vale un peso son 5, 20, 40, 60, 80 para ajustar el peso que costaría esto. Entonces son 5. Exactamente. Y la estampilla dentro de los talleres de cartas se llama LEV, la moneda de Bulgaria. Aquí estoy viendo. Aquí sí, el LEV, L-E-V pequeña, ¿cierto? Exactamente. Mira, ahí está. Entonces, lo que nos permite también una estampilla, desde que se creó en 1840, era como ese periódico que había en el momento, pues porque no teníamos internet, no teníamos acceso a esa otra información del lugar desde donde venía, y por eso las estampillas tienen unos elementos bastante particulares, ¿cierto? O sea, si a mí me llega una carta de Bulgaria con esta estampilla, yo puedo deducir a partir de las estampillas, por ejemplo, el tema de la flora o la fauna característica de este lugar, acontecimientos históricos importantes. Es que la estampilla es una historia sintetizada del lugar de donde proviene, o del personaje más importante. Por ahí vi uno que es con la reina Isabel, una de Jamaica o de como los billetes, la numismática. Igual. También. O creo que lo tienes es en el álbum. Quizás están en el álbum porque, claro, habla de flora, de fauna, de personajes históricos. Aquí hay una de Jamaica que habla de la reina Isabel. En una de los imagen olímpicos, pequeñita. de los deportes. Y a todas estas no nos podemos ir sin que me digan entonces qué viene siendo el servicio postal. Bueno, el servicio postal, como un minuto tenemos para eso. Las postas eran precisamente esas estaciones a las que se llegaba para que otra persona
llegara y hiciera el envío. Entonces las postas son como las estaciones. Como correr por postas, un caballo corría 10 kilómetros en el día y cuando llegaba allá había otro caballo esperando que cogía la carta y llevaba otros 10 kilómetros y iban cambiando. Postas. Entonces de ahí viene eso de decir que de aposta. No. O posta, o ese de aposta, ¿qué quiere decir? Ese Ya me dio curiosidad, vaya pensando. No, bueno, se nos acaba el tiempo. Gina, mil gracias. Gracias por habernos compartido todo esto, aprendimos muchísimo, nos quedamos corticos. Y gracias al Banco de la República. ¿Tienes el teléfono que busquen en internet? En internet lo pueden encontrar y los esperamos en los talleres de cartas. ¿El próximo taller es cuándo? El viernes, este viernes de 2 a 4 de la tarde Ahí en la está. plazoleta de San Ignacio. Bueno, entonces allá los esperamos. El viernes a las 2, qué rico, para que vayan y escriban carta. Los queremos muchísimo. ¡Mua! Nos vemos mañana. Chao, chao.